En el día de hoy, ya siendo las 8:12 en su programa Domingo de Alabanza, hoy Día del Padre, hoy 16 de junio del año 25. Así que, hermano, los micrófonos de Federal Radio son suyos. Amén, hermano Randy, muchas gracias. Gracias a todos los hermanos, a los amigos, familiares que hoy nos abren las puertas de su hogar para que esta palabra penetre a su hogar, a su familia. Porque la palabra es espada de dos filos, dice la Biblia, que penetra hasta lo más profundo, hasta partir el alma. Esas almas que están en oscuridad. Esta palabra hoy va a partir y va a traer la luz a su casa. Vamos a estar buscando, como dijo el hermano Randy, en Lucas capítulo 15, del 14 en adelante, parábola del hijo pródigo. Pero antes de esto vamos a encomendarnos a Jesucristo. Padre Santo, Padre de la Gloria, te damos gracias porque tu palabra es el pan que baja del cielo para alimentar nuestra alma y nuestro espíritu, que están sedientos de tu palabra y necesitamos nutrirnos de tu palabra. Ahora, Jesús, que esta palabra entre por los oídos, llegue al corazón y pueda dar fruto, esos frutos que estamos necesitando, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Parábola del hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. No muchos días después de juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado
ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Gracias, Jesús, por tu palabra. Espíritu Santo, dame la revelación de tu palabra para ser transmitida de acuerdo a tu revelación y no a tu interpretación, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Hermanos, la historia del hijo pródigo o la parábola del hijo pródigo. Esta historia es muy hermosa. Todos las hemos escuchado. Aún en las escuelas nos las enseñan. Y tiene un gran mensaje, un mensaje muy profundo. Una reflexión muy grande para nuestras vidas. Pero yo quiero que vayamos desde el inicio. Parábola. ¿Qué significa parábola? ¿Por qué Jesús hablaba tanto en parábola? ¿Qué significado tiene la parábola? ¿Y por qué Jesús usaba este método? La palabra parábola significa o se refiere a la comparación de algunos relatos terrenales con relatos espirituales sobrenaturales. Este método despierta rápidamente en la persona que está escuchando un interés. Por eso Jesús usaba la parábola, porque cuando él comparaba hechos terrenales con hechos espirituales, la persona que escuchaba despertaba inmediatamente un interés en este mensaje o en esta parábola. Y este método era muy usado por Jesucristo. Como ustedes saben, todo el Evangelio está compuesto de parábola. ¿Por qué Jesús predicaba en parábola? La parábola despierta un interés a la palabra. ¿Por qué despierta un interés? Porque las personas, la mayoría de las personas tienen un espíritu que se llama estupor. Pueden buscarlo en el diccionario. El espíritu de estupor hace que tú entres como en un letargo o en una insensibilidad a Dios o a la palabra de Dios o a un adormecimiento espiritual. Que si alguien te va a hablar de la palabra, tú le dices, yo no tengo tiempo, yo no quiero escuchar, ven otro día, etcétera, etcétera. Pero cuando usted le habla por parábola, la persona que va a escuchar despierta en sí un interés muy grande hacia esta parábola. Por eso Jesús hoy nos explica sobre la parábola. Jesús nos dice que había un hombre que tenía dos hijos, uno mayor y el otro menor. Pero este menor un día se le acerca a su padre y le dice, papá, yo quiero que la herencia que tú me vas a dar o la herencia que tú me vas a dejar después que muera, me la dejo ahorita en vida. A lo mejor este hijo veía que su padre estaba fuerte, fornido, e iba a demorar muchos años para fallecer. Recuerden que las herencias se dejan un testamento para cuando el padre muere. Cuando el padre muere, deja un testamento para que sus hijos puedan obtener la herencia de acuerdo a la voluntad de su padre. Si ustedes ven, las herencias no se reciben, pocas veces se reciben cuando el padre está en vida, sino cuando el padre está muerto. Pero yo supongo, o a lo mejor, este hijo, el más nuevo, veía a su padre fuerte. Dirá, ese papá mío, ¿cuándo va a morir para que me dé la herencia? Cuidado que me muero yo primero que él y no voy a disfrutar mi herencia. Y a lo mejor este muchacho tenía muchos amigos igual que él de su edad, jóvenes que le daban malos consejos, como pasa hoy en día, que los jóvenes tratan de acercarse a otros jóvenes buscando consejería, pero no le pueden dar consejo porque el consejo es un espíritu de Dios
que está en Isaías capítulo 11, versículo 2, y es el cuarto espíritu o la cuarta manifestación del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y yo pienso, a lo mejor estos jóvenes le dieron malos consejos. También, según la imaginación y el corazón de esas personas, así mismo iba a ser el consejo. Y les dijeron, dile a tu papá que te dé tu herencia ahora que estás vivo. Porque ellos pensaban en ir con él a malgastar ese dinero. Porque cuando usted tiene dinero, hermano, usted tiene muchos amigos. Cuando usted tiene dinero, hermano, se le sobran los amigos. Cuando está en la buena, hermano, va a tener muchos amigos. Pero cuando estás en la mala, enfermo, en la quiebra, en la derrota, ahí están tus verdaderos amigos. Y la Biblia dice, en el versículo 12, el menor le dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió sus bienes. La pregunta es, ¿por qué este papá, conociendo a su hijo, que era un mujeriego, un borracho, un vicioso, por qué le dio la herencia? Este padre le pudo haber dicho, no hijo, si yo te doy tu herencia, te la vas a malgastar con prostitutas, con mujeres, con licor, con droga. Yo mejor no te voy a dar nada. Ese hubiera sido una buena respuesta, un buen gesto de su padre. Pero ¿por qué el padre, conociendo a su hijo, le concede una petición que lo iba a llevar a la perdición? ¿Verdad? ¿Por qué? Hermano, yo me hacía esa pregunta. Pero Jesús es tan sabio porque esta parábola se refiere a Jesús. Esta parábola es Jesús. Jesús es el Padre. Y este padre sabía que su hijo iba a malgastar el dinero. Y le dio el bien. ¿Por qué? Porque este padre quería probar a su hijo en su debilidad. Jesús siempre te va a probar en tu debilidad, no en la fortaleza. Cuando tú vienes a los pies de Cristo y antes tú eras un borracho, Dios va a permitir que muchas personas se acerquen a ti a invitarte a tomar licor con todos los gastos pagos. Ya no vas a tener que pagar. Y Dios va a permitir eso para probar a sus hijos. Por eso este papá le dio los bienes. Yo me imagino que agarró su finca, la partió por mitad, agarró el ganado, lo partió por mitad y dijo, yo tengo 2 hijos. Si mi hijo quiere su parte, yo se las voy a dar. Agarró todo por mitad y se los dio al hijo. El hijo buscó un comprador, vendió su finca, vendió su vaca, vendió sus ovejas, vendió sus chanchos, vendió sus tractores y agarró un paquete grande de billetes. Agarró un billete y como era mucho dinero, a lo mejor no se fue solo, se fue con sus amigos que lo habían aconsejado. Y la Biblia dice que este muchacho se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Hermano, cuando una persona no tiene a Jesucristo, no tiene inteligencia ni sabiduría, porque la Biblia dice en Isaías capítulo 11:2 que hay 7 espíritus que reposaban con Jesús y esos 7 espíritus están en la tierra para ti y para mí. Uno de esos espíritus es el espíritu de Jehová. El segundo, espíritu de sabiduría. El tercero, el espíritu de inteligencia. El cuarto, el espíritu de consejo. El quinto, el espíritu de poder. El sexto, el espíritu de conocimiento de Dios. Y el séptimo, el espíritu de temor a Jehová. Cuando una persona no tiene a Dios, no tiene ninguno de estos espíritus de Dios, y van a tenerse, son espíritus del diablo, espíritu de vicio, espíritu de licor, espíritu de prostitución,
espíritu de alcoholismo, de drogadicción, espíritu de prostitución, hermano, y va a tener todo ese montón de cosas. Porque los espíritus de Dios con los espíritus del diablo no se atraen, no se pueden mezclar. Tienes a Dios o tienes al diablo. Por eso la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo desde el principio peca, pero más para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Y este muchacho, como no tenía a Dios, no podía tener la sabiduría ni la inteligencia, ni podía tener buenos consejos de Dios. Todo lo que recibiera malo. Pero su papá sí era bueno. Y su papá le dio todo lo que le correspondía al hijo menor. Y se quedó solamente con su hijo mayor y con la herencia que le correspondía al hijo mayor. Por este hijo mayor sí era bueno, era obediente. Este hijo sí tenía a Dios, recibía el consejo de su papá, era trabajador, era obediente, temía a Dios. Y se quedó con su hijo, se consoló con su hijo obediente. Él sabía que en el momento que el hijo menor se iba, a lo mejor podían asaltarlo, podían matarlo o podía morir donde estaba. ¿Por qué no lo obligó? Él pudo haberlo obligado. Pero si él lo hubiera obligado, entonces no se hubiera cumplido la palabra que dice que somos libre albedrío. Somos libres, amados hermanos, a la libertad. Él nos dio dos caminos. Tú eres el que toma la decisión qué camino vas a tomar. El camino bueno o el camino malo. El camino malo, dice la Biblia, que es ancho. Y su camino es espacioso. Y muchos entran por ese camino porque es fácil, pero su final es camino de muerte. Sin embargo, hay otro camino que la puerta es estrecha. El camino es angosto, pero poquitos son los que entran por ella. Porque cuando entran se tropiezan, se caen y se levantan. Pero su final es camino de vida eterna. Es el camino de Dios. Por eso esta parábola, Dios compara hechos terrenales con hechos espirituales de mucho poder. Este papá se llama Jesús y estos dos hijos que él tiene son hijos en este mundo que no quieren seguir a Jesús. Son hijos que reciben y quieren las bendiciones de Dios, quieren el bienestar de Dios, pero no aman a Dios. Son personas, este hijo pródigo, son personas que buscan a Dios en los momentos difíciles, en los momentos que están enfermos para que Dios los sane. Pero cuando están sanos, vuelven y regresan al mundo, al pasado. Les dan la espalda a Dios. Este hijo pródigo son personas que se acercan a Dios buscando un buen matrimonio, una buena esposa, buscando un hogar, una casa para que Dios le dé, buscando una finca, buscando bienes materiales. Y Dios en su amor le da y le concede su petición. Y permanecen un par de días en la iglesia, buscando de Dios y aplaudiendo. Pero después se cansa, se aburre, le da sueño, le da pereza, le da un adormecimiento. Y se van a disfrutar de las bendiciones que Dios les ha dado. Pero lo que ellos no saben, que las bendiciones que alcanzan con Dios, tienen que conservarlas con Dios. Porque dice la Biblia en Deuteronomio 20, que las bendiciones, Deuteronomio 28, que las bendiciones se convierten en maldiciones cuando nosotros desobedecemos a Dios. Lo que las personas no saben es que la bendición que consiguen, alcanza con Dios, se conservan con Dios. Pero el diablo los ha engañado. Piensa que van a ir a la iglesia a recibir bendición, prosperidad, a recibir todo y se van a ir al mundo a disfrutar lo que Dios les ha dado. Allá, toda bendición que Dios les da se convierte en maldición y después regresan como este hijo pródigo, enfermo, muriéndose, sin dinero, divorciado, con problemas, porque ya el diablo se le ha metido. Personas que para alcanzar un título tuvieron que haber llamado, hermano William, pastora, órenme porque me estoy quedando, estoy fracasando. Oramos y Dios le regala esa carrera.
No por ello, sino porque Dios es grande y Dios lo ama. Pero después que esa persona adquirió ese diploma, se le meten dos demonios. El espíritu de Grecia y de Persia. Le entra un orgullo y una vanidad, que ya se consideran que son mejor que las demás personas, que su esposo, que su esposa, que ya esa pareja no está a su nivel. Y el diablo le dice, déjalo, ya no está a tu nivel. Los que no saben es que las bendiciones se convierten en maldiciones. Y después vienen, hermanos, derrotados. Nunca van a alcanzar un trabajo. Vienen derrotados, divorciados. Después su esposo no los ama. Sus hijos se apartan. Su familia, su madre se apartan por ese espíritu inmundo que entró a consecuencia de que se apartaron con Dios. Cuando quisieron alcanzar, sí estaban con Dios. Cuando quisieron alcanzar sus metas, sus carreras, su finca, estaban con Dios. Pero cuando lo alcanzaron, se van, se apartan de Dios y piensan que Dios los va a cuidar, les va a proteger y les va a mantener la bendición. Eso le pasó a este hijo pródigo. Él pensó que él, separándose de su papá, iba a tener ese dinero y ese respaldo todo el tiempo. Pero cuando este hombre reflexionó, dice la Biblia que cuando se le acabó el dinero, se le acabaron los amigos. Ya ningún amigo le daba ni un plato de sopa para que comiera, ni un arroz con sardina. Ya no tenía dinero, no tenía familia, no tenía papá, no tenía hermano, no tenía dónde caer muerto. Y eso nos pasa a nosotros. Por eso dije, una enseñanza de mucha reflexión. Y viene este hombre, se acerca a un hacendado que tenía un criadero de cerdo y fue a pedir trabajo cuidando cerdo. Y dice que él veía que le daban algarrobas, frutas de algarrobas a los cerdos. Y los cerdos comían. Y él les daba ganas de comer algarrobas junto con los cerdos. Pero sin embargo, a él nadie le daba una algarroba. ¿Por qué nadie le daba una algarroba? Porque para el hacendado más importante eran los cerdos que este extraño. Cuando tú estás fuera de Cristo, tú eres una persona extraña, extranjera, sin amparo, sin respaldo, sin bendición. No eres nadie. Fuera de Cristo no eres nada, no eres nadie. ¿Y por qué corres al mundo? A malgastar los bienes y las bendiciones y a destruir lo que Dios te ha dado. Porque el diablo pone eso en tu corazón. El diablo pone rebeldía para que tú te apartes de Dios y seas destruido. Pero aquí no termina todo, amados hermanos. Él estando con el hambre y con la aflicción, él recapacitó y dice el versículo 17 de Lucas 15. Estamos en el capítulo de Lucas 15, ahora el versículo 17 dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Ahora volvió en sí. ¿Qué significa volver en sí? Volver en sí significa despertar de ese letargo. Volver en sí es volver al control de sus emociones y de sus pensamientos. O sea, que el dinero lo encegueció. El dinero lo adormeció. El dinero lo hizo entrar en un letargo. Pero la necesidad y la pobreza, amados hermanos, lo hizo despertar. Lo hizo volver en sí y dijo, y él se vio y vio su condición en que se encontraba. Y dijo, yo soy el hijo de un hombre muy próspero y ahora aquí no valgo nada. Un cerdo vale más que yo. Cualquier servidor aquí vale más que yo. Cualquier jornalero aquí tiene mejor pan que yo. Y yo en la casa de mi padre, los jornaleros ahorita mismo están comiendo mejor que yo. Porque ellos tienen su pan, tienen su carne que mi papá le da a sus jornaleros toda la semana. Y aquí nadie me da nada. Ni una algarroba me quieren ni me pueden dar. Y él se arrepintió justo a tiempo.
y dijo, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aquí vemos que hay un gesto primeramente de arrepentimiento y de humillación. Si tú no te arrepientes y no te humillas, Jesús, por mucho amor que te tenga, no te puede perdonar. Porque la Biblia dice que Él mira de cerca al humilde, al altivo lo mira de lejos. ¿Por qué Dios permite que tú llegues a este grado de necesidad, de miseria, de pobreza y de dolor y de enfermedad? Porque es la única manera que vuelvas en sí. Es la única manera que despierte. Es la única manera que recapacites y veas la condición y el rumbo que tú llevas. Y él dijo, me levantaré e iré a mi padre y diré, Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Ya yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Hermano, esta historia es hermosa. Él recapacitó y reflexionó y se humilló y lloró. El hambre y la necesidad lo hicieron reflexionar. Por eso es que cuando las personas tienen abundancia y riqueza, el corazón se le endurece. Pero la enfermedad, la miseria y las pruebas te humillan. Por eso es que Dios mira de cerca al humilde. Por eso yo te aconsejo, amado hermano, que por mucha bendición, mucho dinero, sea humilde. En la humildad no está en el bolsillo, está en el corazón. Hubieron hombres muy prósperos en la Biblia, pero fueron humildes y siempre estaban cerca de Dios. Y aquí la palabra dice, en el versículo 20, y levantándose se fue y vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Este papá le pudo haber dicho, lárgate de aquí, hijo mío, no te quiero ver nunca más. Me hiciste perder la mitad de mis bienes que había adquirido con tanto sudor, con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio, y tú te lo gastaste. Ahora vienes para que yo te mantenga, ahora que no tienes ningún real. Él le pudo haber dicho eso. Cuidado que un padre común y corriente hubiera hecho eso. Pero este padre no era común y corriente. Este Jesús. Este era Jesús que ves que cuando tú te humillas, Él te perdona. Cuando ves que tú reflexionas, Él te perdona. Él te restaura. Y lo más lindo, que Él se olvida de tu pasado. Jesús te bendice, te prospera, te da todo. Y después le das la espalda a Jesús. Tú lo haces sufrir. Tú haces llorar a Jesús. Tú no creas que porque Él está en el cielo, Él no siente. Acuérdate que Dios es amor. Y como buen padre, Él te ama. Y cuando tú lo traicionas y lo defraudas, tú lo haces llorar. Tú lo haces sufrir. Pero Él te sigue amando. Solo que te da la elección de que tú tomes el camino que tú quieras. Porque Él nos dio libertad. Él compró esa libertad en la cruz del Calvario para ti y para mí. Él la compró, amado hermano. Y cuando Él vio a su hijo, no le importó los bienes que había perdido, le importó su hijo. Le dijo, hijo, fue y corrió y lo besó y le dio un gran abrazo. Y él le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero ve al padre cómo le contesta. El padre dijo a sus siervos, sacate el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Por qué? Porque su ropa estaba rota, venía con harapo, venía sin zapato, con los pies en el suelo. Hermano, ese padre se llenó de misericordia, fue movido a misericordia, porque sabía que esa era su sangre. A él no le importó los bienes materiales, no le importó la plata, le importó su hijo. Es su sangre, era su sangre. Hermano, y le hizo fiesta, y le hizo banquete.
invitó a toda la población para que se gozaran junto con él. Él estaba contento, él no estaba triste porque el hijo le despifarró los bienes. Él no se había acordado de la herencia que él había perdido con este hijo. Ahora él está contento porque el hijo estaba muerto prácticamente y había resucitado. Hermano, el amor de Dios es tan grande que Dios quiere restaurarte así como restauró a su hijo. Él quiere levantarte aunque estés caído. Él no mira tu pasado. Él te perdona. Hoy Jesús te extiende sus brazos y te dice, hijo, quiero restaurar tu vida. Él solamente quiere que tú vengas a Él. Él solamente quiere que tú te humilles y le pidas perdón. Pero tú tienes que reconocer, amados hermanos, que le fallaste a Dios. Tú tienes que reconocer que le fallaste, que los traicionaste y pídele perdón a Dios porque Él quiere perdonarte. Él quiere levantarte de ese lodo cenagoso donde el diablo te ha metido. ¿Sabes por qué? Porque Jesús no está muerto. Por eso Jesús murió y resucitó. Porque si este padre hubiera muerto mientras que este hijo estaba malgastando su dinero, ¿a quién hubiera recurrido este hijo malo? ¿A quién? El hermano no lo quería por su mala cabeza. Gracias a Dios que este papá estaba vivo y pudo perdonarlo, pudo abrazarlo, pudo darle ropa, pudo restaurarlo. Por eso Jesús, amado hermano, murió, pero también resucitó. Derramó su sangre para lavar tus pecados, pero resucitó y está vivo para perdonarte. Pero tienes que reconocer, tienes que humillarte que le fallaste a Dios. Y Él es amor, Él te restaura, Él te salva, Él limpia tus heridas, Él te sana y te da vestiduras celestiales. Si le fallaste a Dios, amado hermano, y hoy te sientes arrepentido, hoy Él extiende sus brazos, esos brazos de amor y de misericordia, amado hermano. No importa dónde tú estés, Él te levantará. Aunque hayas ofendido y hayas lastimado a Dios, Él te perdona y también te restaura. Si caíste, levántate. Jesús no te va a juzgar, Él te va a perdonar. Él no vino a juzgar el mundo, Él vino a perdonarnos. Y Él te levanta porque Él te ama. Y Él derramó su sangre por ti. Vamos a hacer una oración, Jesús de Nazaret. Gracias, Hoy Padre. reconozco que yo te he fallado, Jesús. Yo reconozco que te traicioné. Tú me bendeciste con carro, con casa, con matrimonio, con esposa, con hijo. Me sacaste de una vida de pecado donde nadie me volteaba a ver, donde no tenía dinero, donde no tenía paz, donde no tenía amor y mucho menos la salvación. Jesús, y tú me rescataste de esa vida. Pero después que me bendeciste y me prosperaste, te fallé. Te di la espalda, Jesús. Te traicioné. Traicioné la confianza que tú me tenías. Pero hoy, Jesús, estoy arrepentido, Cristo de la gloria. Hoy vengo a ti, Jesús, porque sé que tú estás con los brazos abiertos, esperando que yo llegue a ti, humillado, arrepentido y pidiéndote perdón. Porque hoy, Jesús, tú me abrazas, tú me perdonas, tú me restauras, tú me levantas de ese lodo cenagoso en que el diablo me metió con sus mentiras y con sus engaños. Jesús de Nazaret, perdóname mis pecados, Cristo de la gloria. Lávame con tu sangre, Jesús de Nazaret, porque tú eres el mejor Padre que hay en el mundo. Tú eres el perfecto Padre que no ve las imperfecciones. Tú escoges al imperfecto para perfeccionarnos. Gracias, Padre. Tú nos perfeccionas con tu sangre y con tu gran amor y con tu sacrificio en la cruz del Calvario. Ahora, Jesús de Nazaret,
Perdóname mis pecados. Lávame con tu sangre, Cristo de la gloria. Redímeme, Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Anota mi nombre en el libro de la vida, Cristo de la gloria. Y hoy yo te entrego mi cuerpo, mi alma y mi espíritu para que seas tú viviendo en mí. Ahora yo te entrego a mi esposa, a mis hijos, mi familia, mi negocio, todo lo que yo tengo, te lo entrego, Jesús, Gracias, porque Padre. el diablo me Gracias, lo estaba Señor. robando. Gracias, Ahora Padre. todo lo En que el yo nombre tengo es poderoso de tuyo, Jesús, Señor. para que seas tú Te alabamos, guardándome te y adoramos, dirigiéndome. te adoramos, Gracias, Jesús. Gracias por ser el perfecto Padre, Gracias, el Señor. mejor Padre. Gracias, Y esta enseñanza es dedicada a ti, Jesús, hoy 15 de junio, el Día del Padre. Gracias, Jesús. Amén y amén.